Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos comenzando octubre, pasaron ya 9 meses del 2022 y conversaremos sobre la realidad nacional. Para ello hemos invitado a este episodio a Tufí Aré, uno de los comunicadores no solo más activos, sino más influyentes de Bolivia, exdirector del Deber, actual director de Asuntos Centrales, un programa multimedia que él dirige. Además, colaborador de medios internacionales como Forbes Bolivia e Infobae de Argentina. Muchas gracias, Tufí, por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Oscar. Siempre es un privilegio y un gusto estar con usted y su tan selecta, exclusiva y muy crítica audiencia en el sentido de la calidad que exige en información. Gracias, Tufí, gracias. ¿Cómo ve el país, Tufí? A 9 meses, ya han transcurrido 9 meses, estamos en la recta Sí. final de este 2022. Comencemos quizás por la parte política. ¿Cómo ve Sí, la situación política de Bolivia? la situación es compleja, Oscar, porque se han adelantado ciertos hechos, hitos que esperábamos que sean para posterior. Me refiero fundamentalmente a esta acción ya de las dos cabezas principales del MAS en este momento y del gobierno, como son Luis Arce Catacora y Evo Morales. Este adelanto de una especie de pugna interna. Yo en febrero había ya señalado que la política boliviana iba a estar, la agenda central iba a estar dominada por qué rol se le iba a dar a Evo Morales en este momento, no estando él en la silla presidencial y estando Luis Arce Catacora en la silla presidencial. Había una incógnita si Evo Morales encontraba su espacio y por eso esa incógnita iba a marcar gran parte del año. Para muchos países un expresidente es un problema, no saben qué rol darle. Pasaba lo mismo con Evo Morales, ya se venía dando ciertas señales, más aún tomando en cuenta que Evo Morales es un animal político que desde que se fue del poder quiere volver al poder y su objetivo es morir en el poder, básicamente, y él dirigiendo el poder. Entonces era una incógnita cómo iban a convivir el Evo y Arce en el poder, y la incógnita se ha ido un poco develando. Primero que hablo de estos dos actores porque siguen siendo los actores más influyentes en la política boliviana, los más poderosos desde mi punto de vista, por las encuestas lo determinan. Algunas encuestas que se han hecho indican todavía un nivel de aprobación muy alto de Arce, entre 45 y 50%, y Evo Morales igual, un 40%. No hay todavía un político boliviano que pueda disputarles a ellos esa centralidad. Ya vamos a hablar de la oposición enseguida, pero eso marcó gran parte del año en la agenda política y la seguirá marcando. ¿Cómo se resuelve el rol de Evo Morales y el de Arce mismo en esa relación? Y ya a 8 meses de haber comentado esa situación, tenemos dos líderes del MAS o del oficialismo en una situación de modo candidato, ¿no? Ambos están ya apuntando prematuramente a ser candidato presidencial del MAS. Y eso hace que se enreden los roles y eso hace que se le complique al presidente Arce la gobernabilidad, ya sin tomar en cuenta aún lo que implica el movimiento ciudadano, que me parece ser el más importante en términos de oposición política. Lo que hemos visto en el Cabildo de Santa Cruz ratifica que la oposición es ciudadana y está focalizada en Santa Cruz, y es una oposición todavía muy fuerte. Se creía que estaba debilitada, pero no. La capacidad que tuvo el Cabildo de movilizar miles y miles de personas muestran que es un músculo intacto, no está debilitado ese músculo ciudadano, y va a ser un factor de contrapoder que puede afectar la gobernabilidad de Arce también. Tufí, y una pregunta, usted Sí, mencionaba que hay un enfrentamiento prematuro. sí, Usted que sigue hace tantos años la realidad nacional y conoce a los actores, seguramente incluso los ha entrevistado en varias oportunidades. ¿Esperaba usted este anticipo de las primarias? Pues las sí, elecciones son el 2025, las primarias son el 2024. exacto. Primero, ¿le esperaba que sean tan anticipadas estas primarias en el oficialismo? Primarias de hecho, digo, no, no. Segundo, que sean tan frontales con acusaciones de corrupción de por medio. ¿Y cómo ve la correlación de fuerza entre esos dos actores? La verdad que no lo esperaba, Oscar, porque teníamos la lectura hasta la primera parte de la gestión de Luis Arce Catacora, que Luis Arce Catacora no iba a ser un actor
de interpelación al liderazgo de Evo. No lo ha interpelado directamente, pero sí ha reafirmado su agenda propia. Creíamos que Arce iba a ser una especie de Alberto Fernández en Argentina, pero está no siendo así. En realidad, Alberto Fernández no gobierna Argentina, se dice que gobierna Cristina. Y aquí se esperaba que el que gobierne sea Evo Morales, pero Arce reafirmó su poder, lo pusieron a prueba a fines del año pasado con los pedidos de cambio de gabinete y él pasó, cruzó ese desafío de enfrentarse a Evo Morales y sus movimientos sociales. Entonces, al haber cruzado sin ninguna consecuencia, él salió fortalecido en su agenda de poder propia, su agenda personal de continuar ejerciendo el poder quizás en una primera reelección. Y entonces eso anticipó el hecho de que la tensión aumente, ¿no? Ya sabíamos que Evo venía y volvía a ser candidato presidencial, pero no que Arce tenía la posición de continuar en el poder y está clara la agenda propia. Entonces sorprende que se haya avanzado, se haya adelantado esta pugna y además la magnitud y del discurso, discursiva y lo que pasa todos los días, la interpelación directa de Evo Morales al gobierno de Arce, por más que no quiera identificarlo a Arce, termina dañándolo y es una oposición más fuerte que la oposición partidaria contraria a Arce. Entonces, ¿usted llegaría a decir que en cierto sentido es el principal opositor o el opositor o el que quien está haciendo, entendió la oposición no como una alternativa ideológica porque son del mismo sí, espacio, pero cumpliendo sí con otros requisitos, digamos, de la oposición, que es desgastar al gobierno para sucederlo? lo está desgastando con denuncias muy fuertes. Que diga la oposición que hay encubrimiento al narcotráfico no tiene el mismo impacto en el propio electorado del MAS, porque aquí están muy claramente definidos los núcleos duros y el electorado del MAS, si lo dice la oposición, siempre va a desconfiar, siempre va a ponerla como una acción o de oposición o de conspiración o de desestabilización. Pero si lo dice Evo Morales que hay encubrimiento al narcotráfico en este gobierno, si dice que hay corrupción, si además salen denuncias de corrupción, es distinto porque afecta al núcleo duro, la credibilidad del voto mismo del propio presidente Arce, lo desgasta y por lo tanto me parece que es un fuerte, su efecto es más fuerte que el de la oposición. Refuerza el núcleo duro de la oposición, pero también pone en duda la confianza del propio electorado del MAS en el presidente Arce y su gabinete. Así que es un daño a ese gobierno muy fuerte por parte de Evo Morales. Y mirando hacia el futuro, no sé, le preguntaba cómo ve usted la correlación de fuerza en ese enfrentamiento. Obviamente uno tiene el gobierno, el otro Sí. tiene una trayectoria, seguramente el partido, la Sí, calle. ¿Cuáles cree que son los factores que van a dirimir quién prevalece? me parece que Arce está acumulando poder propio del ejercicio de poder y Evo no tiene el poder dentro del gobierno como esperaba, le limita su logística, sus recursos, pero sigue teniendo una acción diaria política que no la tiene Arce, aunque está entrando también a acumular poder de los movimientos sociales, se lo disputan y al final creo que Evo sigue teniendo cierta base de apoyo social, pero la situación cada vez está más equilibrada y Arce conforme va pasando el tiempo tiene mayor ejercicio de aparato de poder y va convenciendo y sumando fuerzas. Así que dependerá de la calidad de su gestión de gobierno para decir que se inclina a favor de él la correlación de fuerza. Por el momento las encuestas le dan a él una mayor aprobación que a Evo Morales y por lo visto está ganando la batalla. Tufi, y usted hablaba que en ese escenario que lo ha descrito también del oficialismo, lo único o lo poco que, no sé si lo poco o lo que genera, por así decir, un factor de equilibrio es la reacción ciudadana básicamente concentrada en Santa Cruz y desde ahí con una influencia hacia otros departamentos. ¿Cómo ve el otro espacio, por así decir, de una Bolivia que sabemos que más o menos está como que partida en dos partes casi iguales, digamos, en cuanto a preferencias y visiones de país? Así es, tenemos un 40% de la Bolivia anti-MAS, claramente anti-MAS, que a veces puede subir, y tenemos un 40% de la Bolivia pro-MAS, que a veces puede subir con un 20% de la población que al final define, ¿no? Hacia quién se inclina la balanza. Y la oposición, lamentablemente, desde hace tiempo, la partidaria,
Al comienzo de año yo decía que estaba no solamente dispersa y desconectada y fragmentada, sino perseguida, porque ese ha sido un factor también que la ha debilitado, la persecución política. Pero ahora no solamente está en un modo de dispersión y desconexión, sino está en un modo de aguante y además de señales de división, porque los dos partidos con representación parlamentaria, que es una oposición básicamente parlamentaria la que hay, no es otro tipo de oposición y muy territorialmente afincada en lugares, ¿no?, concretos, Comunidad Ciudadana más en el área andina, creemos más en el área oriental, pero ahora tiene una característica, se ven señales de división en esta propia oposición partidaria. En Creemos ya está claro que hay un ala que se ha partido y en Comunidad Ciudadana también ya hay señales de división interna con la votación del defensor del pueblo sobre todo. Así que no han logrado los partidos opositores cohesionarse en sí mismos, ser partidos, todavía no son partidos, no se ha trabajado lamentablemente para la oposición en una constitución de partidos, de expansión territorial y más bien se los ve debilitados. En ese sentido, yo digo que la oposición más eficaz hasta este momento es la ciudadana y es la callejera. Definitivamente, el Parlamento ha terminado siendo un espacio inútil de oposición simplemente testimonial, mediática, en redes. Me refiero a la partidaria. No se ve un crecimiento y una consolidación de partidos en la oposición, pero la acción callejera, la que más convoca, es la ciudadana. Cabildo, ahora los cabildos de La Paz y Cochabamba, CONADE nuevamente intentando. O sea, la oposición real es la callejera, porque el Parlamento no es el espacio para hacer política, lamentablemente ahora, porque el MAS sabe cómo manejarlo y sabe cómo dividir a la oposición parlamentaria, la ha terminado dividiendo, básicamente así. Por eso digo que es muy desafiante quién va a asumir esa conducción de la oposición ciudadana. Esa oposición ciudadana necesita un partido a quien darle su apoyo para la próxima elección. Y no noto que todavía se esté generando esa representación partidaria. Se encontrará en su momento, tal vez en 2024, no sé, dependiendo de las acciones que tome la oposición partidaria, pero hasta ahora no son acciones contundentes, ni planificadas, ni de aparato, ¿no?, que es lo que se necesita. Tufi, han pasado prácticamente ya los primeros 2 años de esta gestión, ¿no? En pocos días más se cumplirán 2 años de las elecciones, a principios de noviembre 2 años de la toma de gobierno por parte del presidente Arce. Y pareciera que los tiempos se van a acelerar, digamos, ¿no? Porque primero la conflictividad en el país está subiendo, vienen elecciones judiciales, Sí. en el 2024 todos los lados tendrán que tomar una decisión para inscribir sus candidatos a las primarias, después elecciones nacionales, después elecciones locales y departamentales. O sea, desde el 2023 hasta el 2026 prácticamente no se para. ¿Cómo ve usted al país en estos años que vienen? Tenemos una agenda muy complicadísima. El próximo año hay un calendario político muy desafiante. Para empezar, el censo se tiene que resolver. Si se hace en el 2024 o el 2023, es el principal factor de conflicto en este momento y se lo tiene que resolver. Yo creo que este año tiene que resolverse la fecha. No hay más aguante en la indefinición. Luego tenemos las elecciones judiciales, que este año tenían que haberse definido la cumbre, que finalmente se diluyó. Ha habido una mala gestión en ese tema por parte del gobierno y vamos a tener probablemente elecciones judiciales bajo conflicto. Viene un intento de referéndum parcial de la Constitución con iniciativa ciudadana. Va a ser el otro eje político el próximo año. Y tenemos otras cosas más ahí pendientes, ¿no? Creo que el tema de los juicios políticos está en desarrollo. No sabemos cuál va a ser el desenlace en relación a las acusaciones contra los que generaron los hechos del 2019, los que lideraron. O sea que los juicios políticos están ahí pendientes dependiendo cómo resuelve el MAS también su interna, ¿no?, porque el ministro de Justicia es clave ahí. Está eso, hay otros temas, como creo que hay pendientes muchas elecciones todavía de interinato, contralor y lo demás. Tenemos un año marcado por el censo como hito y por la reforma judicial particularmente, y ya veremos qué pasa encima con los referéndums, digo, con los revocatorios de fin de año, porque se menciona que hay posibilidad de revocar algunas autoridades, ¿no?, más los juicios políticos. Yo creo que es una agenda política muy compleja el próximo año y vamos a estar respirando todavía mucho política, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo va a impactar toda esa situación en la economía? Dependerá de la conflictividad. Esta agenda tan compleja, con el censo de por medio, la posibilidad de un nuevo paro,
Por supuesto que si ese conflicto, los conflictos crecen, si terminamos de paro en paro y de bloqueos en bloqueos, vamos a tener un impacto en la economía. Tiene un irreversible impacto en la economía. La economía que parecería ser estable, en este momento esperábamos que después de la pandemia hubiese habido un impacto mayor en lo económico, pero en el relato por lo menos y en las cifras que muestra el gobierno habrá que ver si son evidentemente sustentables y si los hechos lo demuestran, pero en teoría todavía tenemos una economía estable a pesar de todo. Una economía estable con un... Aquí lo que sostiene la economía es básicamente la informalidad igualmente, ¿no? Ya lo hemos tratado de alguna vez conversar. 70-80% de la economía es informal. Y vamos a ver, porque lo económico va a depender mucho el futuro de Arce, igual, y el futuro de lo que vendrá, porque si se genera, como dicen algunos pronósticos, dentro de 2 años una crisis, va a tener una directa repercusión el resultado que busca Arce en las elecciones del 2025, ¿no? Entonces, todo dependerá del nivel de conflictividad y de ingobernabilidad del país que dañe la economía y la economía al mismo tiempo termine dañando las aspiraciones electorales del gobierno. Y en esa proyección, ¿cómo ve a Santa Cruz? Santa Cruz va por su lado con una visión moderna en sus líderes económicos. Yo decía, recogiendo un poco la hipótesis de Manuel Suárez, que tenemos una política premoderna y una economía que pugna hacia la modernidad. Me refiero a salir de la etapa feudal con esclavitud de por medio. Ya superó Santa Cruz. Esa etapa está caminando hacia un capitalismo industrial, tecnológico inclusive. Es la vanguardia del país. Aquí está la modernidad frente al conjunto de la nación. La formalidad igual está aquí instalada. Hay una visión de crecimiento industrial, de capitalismo industrial, de defensa de la libertad económica, que lamentablemente, porque desde mi punto de vista la única salida es esa, apuntar a un capitalismo industrial y además generar un Estado de Derecho que le permita a todos igualdad de oportunidades para crecer económicamente. Lamentablemente tenemos una política premoderna que empuja hacia abajo esa visión de líderes económicos que van en otro ritmo, con otra mirada en lo económico y que terminan siendo trabados por la mala política. Entonces, vamos a ver cómo se decanta esa pugna, porque también dentro del empresariado local hay ahí posiciones en función del trato que les da el gobierno. Hay sectores que están siendo mejor atendidos o escuchados e intentando escucharlos después de 1 año y medio de ruptura, diríamos, y hay otros que todavía siguen dándoles la espalda. Y el gobierno que está creando representaciones paralelas a la institucionalidad cruceña que representa estos gremios empresariales. Pareciera, y me gusta mucho la descripción que usted hace, que hay una tensión creciente entre ese empuje modernizador de Santa Cruz, especialmente en lo económico, que además está atrayendo cada vez a más gente del país, y una especie de entrampamiento político ideológico del país en su conjunto que no permite justamente acompañar esa agenda de progreso. Sí, nos puede terminar pasando lo de Argentina, ¿no? Que Argentina, su economía superó hace tiempo la etapa feudal, logró ser una economía capitalista industrial muy interesante y ahora está yendo para atrás por su política premoderna. Está el desafío del empresarial o del liderazgo económico boliviano, evitar que la política premoderna termine anclándola y seamos, en vez de Singapur, diríamos, guardando las distancias, seamos pues Haití, digamos, de repente, ¿no? O Argentina, que, bueno, no sabemos cuándo saldrá. Entonces, la clase dirigente, lamentablemente no tenemos una clase dirigente consolidada también empresarial, debería preocuparse de la política, no de la política partidaria, pero sí de la política, de que estos factores no terminen haciéndola que renuncie a sus conquistas y algo habrá que hacer. Y yo no digo hagan política, pero preocúpense de conformar una élite dirigente que sea capaz de esa batalla cultural también que hay, la gane, ¿no? A veces la batalla cultural por temor comprensible no la encaran, no la encaran, aunque he visto discursos interesantes en los últimos meses de líderes jóvenes empresariales que sí ya están yendo sin temor a la conquista cultural, ¿no? De la libertad económica, ya sin complejos. Antes era más, se veía más temor, ahora ya no, ahora ya se ha decidido ir hacia adelante en esa batalla ideológica cultural que tiene que ver entre la disputa entre la libertad y la centralización de la economía con un Estado que crece
un Estado partido prácticamente, o sea, el partido es el Estado, parecido a China, y estamos en esa disputa de sociedades, de mentalidades de sociedades abiertas y cerradas, que también es una disputa mundial, que no sabemos quién la va a ganar, ¿no? Pero acá tiene que ocuparse la dirigencia empresarial de intentar mirar también el proyecto político, no digo político partidario, para ganar la batalla cultural, ¿no? Una visión país de largo plazo, ¿no? Sí, sí. Tufi, le agradezco muchísimo. Realmente Bueno, estoy seguro que quienes nos han seguido por las redes sociales van a quedar encantados de conocer su visión, su perspectiva, su análisis. Muchas gracias. gracias, Oscar, muy amable, y siempre es un gusto estar con usted acá y su audiencia tan de alta calidad. No, gracias, Tufi. Nosotros somos los honrados. Gracias. Gracias a usted. Gracias.